resumen del libro El arte de la guerra de Sun Tzu. El arte de la guerra de Sun Tzu es un antiguo tratado militar chino que ofrece lecciones sobre estrategia, liderazgo y tácticas en el conflicto. Aunque fue escrito hace más de 2500 años, sigue siendo relevante, no solo en contextos bélicos, sino también en áreas como los negocios, la política y la vida cotidiana. El libro se divide en 13 capítulos, cada uno abordando un aspecto diferente de la guerra, como la planificación, la preparación, el uso del terreno, la maniobra, el espionaje y la importancia de conocer tanto al enemigo como a uno mismo. A continuación presentamos un resumen de cada uno de los 13 capítulos. El capítulo 1 de El arte de la guerra, titulado Sobre la evaluación, establece la importancia de la planificación estratégica antes de entrar en cualquier conflicto. Sun Tzu afirma que todas las guerras son de vital importancia para el Estado, y su resultado puede determinar la vida o la muerte de una nación. Por lo tanto, la planificación y la evaluación cuidadosa son esenciales para garantizar el éxito. Sun Tzu aconseja que, antes de embarcarse en una campaña militar, los líderes deben evaluar 5 factores fundamentales: la ley moral, el cielo, la tierra, el comandante y el método y la disciplina. La ley moral se refiere a la unidad entre el gobernante y sus subordinados. Si el pueblo está en armonía con su líder, estará dispuesto a seguirlo a cualquier lugar, incluso a la muerte. El cielo alude a las condiciones climáticas, el tiempo y los ciclos naturales, mientras que la tierra hace referencia a las características físicas del terreno, la distancia y las condiciones del campo de batalla. El comandante es aquel que posee virtudes como la sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Por último, el método y la disciplina se relacionan con la estructura organizativa, el control de recursos y la gestión de las fuerzas. Sun Tzu destaca que la comparación de estas 5 áreas entre los propios recursos y los del enemigo permitirá predecir el resultado de una campaña. Si un líder comprende bien estos elementos y los maneja correctamente, puede garantizar la victoria, pero si los ignora o los subestima, será derrotado. Además, señala que la guerra se basa en el engaño, ya que en la batalla, el engañar al enemigo es clave para obtener una ventaja. Sugiere aparentar debilidad cuando se es fuerte y hacer creer al enemigo que uno está lejos cuando, en realidad, está cerca. El capítulo concluye destacando la importancia de tener una estrategia clara y calculada antes de cualquier acción, advirtiendo que una evaluación errónea o inadecuada de estos factores podría llevar a la derrota. Sun Tzu establece las bases para el resto del tratado, subrayando que la prudencia, el cálculo y la planificación meticulosa son las claves del éxito en cualquier conflicto. En el capítulo 2 de El arte de la guerra, titulado Sobre la iniciación de las acciones, Sun Tzu se enfoca en los aspectos económicos y logísticos de la guerra. Señala que una campaña militar prolongada resulta perjudicial tanto para el ejército como para el país, ya que agota los recursos y debilita el poder del Estado. Es crucial llevar a cabo la guerra de manera rápida y decisiva para evitar las consecuencias negativas de un conflicto prolongado. Sun Tzu enfatiza que, aunque la guerra es costosa en términos de recursos, mano de obra y suministros, la clave para evitar la ruina es la eficiencia en el uso de estos. La logística es fundamental, un ejército necesita estar bien aprovisionado, y depender de largos suministros es una desventaja. Es preferible utilizar los recursos del enemigo, ya que esto no solo asegura la supervivencia de las propias fuerzas, sino que también debilita al adversario. El capítulo también destaca la importancia de la rapidez y la determinación en la guerra. La demora es peligrosa porque prolongar el conflicto puede hacer que la moral se desplome y que las fuerzas se debiliten. Sun Tzu argumenta que un líder sabio debe esforzarse por lograr una victoria rápida y decisiva, asegurándose de que el costo de la guerra no supere sus beneficios. Sun Tzu advierte contra la codicia y la búsqueda de ganancias materiales por parte de los oficiales. Es vital que el comandante piense en términos estratégicos y no se distraiga con la búsqueda de tesoros o recompensas personales, ya que esto puede llevar a decisiones imprudentes y al fracaso en el campo de batalla. En resumen, Sun Tzu subraya la necesidad de una guerra bien administrada desde el punto de vista logístico y económico, y enfatiza que el tiempo es un factor crucial en la guerra. La rapidez, el uso inteligente de los recursos, y evitar la prolongación innecesaria del conflicto son esenciales para asegurar la victoria sin agotar las capacidades del Estado o del ejército. En el capítulo 3 de El arte de la guerra, titulado Sobre las proposiciones de la victoria y la derrota, Sun Tzu se centra en la importancia de la estrategia sobre la fuerza bruta en la guerra.
La victoria más deseable es aquella que se logra sin necesidad de recurrir al combate, lo que implica que el mejor comandante es el que vence mediante la astucia, el cálculo y la diplomacia. Para Sun Tzu, la guerra se trata de debilitar al enemigo de forma estratégica antes de que el enfrentamiento sea inevitable. Sun Tzu señala que la forma más elevada de destreza militar es desbaratar los planes del enemigo, seguida de evitar que sus fuerzas se unan y, en último lugar, derrotar a sus ejércitos en combate. Destruir una ciudad solo debe ser considerado como una opción final, ya que esto implica grandes costos en tiempo, recursos y vidas. Si es posible conquistar al enemigo sin destruirlo, esto debe ser el objetivo. Este capítulo resalta la importancia de conocer tanto las fortalezas y debilidades del enemigo como las propias. Sun Tzu afirma que, si se conoce al enemigo y se conoce a uno mismo, no se correrá peligro en 100 batallas. Si solo se conoce a uno mismo pero no al enemigo, las probabilidades de éxito y fracaso son iguales. Y si no se conoce ni al enemigo ni a uno mismo, la derrota es inevitable. Otro principio fundamental de este capítulo es la estructura jerárquica en la toma de decisiones militares. Sun Tzu establece que los generales deben tener la autoridad para tomar decisiones rápidas y autónomas en el campo de batalla, sin depender constantemente de órdenes superiores. Un líder eficaz debe tener la confianza para actuar con flexibilidad según las circunstancias, adaptándose a los cambios y desafíos que surjan en la guerra. Además, Sun Tzu menciona que la verdadera excelencia en la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar, y esto se logra desmantelando sus alianzas, sembrando la discordia entre sus filas y atacando su estrategia. La guerra, por tanto, no se gana solo con la fuerza física, sino con la inteligencia, el engaño y la habilidad de maniobrar antes de que el conflicto llegue a un punto crítico. Por lo tanto, este capítulo establece que la victoria depende más de la estrategia, la preparación y el conocimiento que de la violencia directa. Sun Tzu aconseja que el enfoque principal de un comandante debe ser debilitar al enemigo de manera indirecta, asegurando la victoria con el menor costo posible. En el capítulo 4 de El arte de la guerra, titulado Sobre la medida en la disposición de los medios, Sun Tzu se enfoca en la importancia de la preparación, la organización y la adaptación en la guerra. Subraya que un comandante verdaderamente hábil debe ser capaz de asegurarse de que sus fuerzas sean invulnerables antes de entrar en combate, mientras se esfuerza por encontrar y explotar las vulnerabilidades del enemigo. Este capítulo gira en torno al equilibrio entre la defensa y el ataque, y cómo el conocimiento y la disposición adecuada de los recursos son claves para lograr la victoria. Sun Tzu sostiene que la invulnerabilidad depende de uno mismo, mientras que la vulnerabilidad del enemigo depende de los errores que él cometa. Un buen comandante se enfoca en la defensa cuando es necesario, asegurándose de que su ejército esté bien protegido y organizado, pero también debe saber cuándo aprovechar las debilidades del enemigo para atacar en el momento adecuado. La clave de la victoria, según Sun Tzu, no radica en la mera confrontación, sino en el uso inteligente de los medios disponibles. Un comandante que domina la estrategia no busca la gloria ni se deja llevar por el impulso de la batalla. Más bien, actúa con moderación, controlando sus fuerzas y administrando sus recursos de manera eficiente. En este sentido, la guerra es una cuestión de calcular y medir, no de fuerza desmedida o de coraje impulsivo. Sun Tzu también aborda la importancia de la adaptabilidad. Un líder exitoso es capaz de ajustar sus tácticas según las circunstancias. En lugar de aplicar una estrategia fija, se adapta a las condiciones cambiantes del campo de batalla. La flexibilidad es esencial para mantener una ventaja estratégica sobre el enemigo. El capítulo refuerza la idea de que la preparación minuciosa y el conocimiento detallado de las propias capacidades y las del enemigo son fundamentales. Sun Tzu advierte contra el exceso de confianza y la imprudencia, argumentando que un líder sabio nunca debe confiar únicamente en la fuerza bruta o en la suerte para ganar. La verdadera destreza está en ser capaz de actuar con medida, asegurándose de que cada acción esté respaldada por un análisis cuidadoso de las circunstancias. Así que, este capítulo enseña que la victoria no se obtiene solo a través de la confrontación directa, sino mediante una preparación inteligente, una disposición eficiente de los recursos y la capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes. Sun Tzu aconseja a los líderes a no buscar combates innecesarios, sino a medir cuidadosamente sus acciones para asegurar el éxito sin exponerse al riesgo innecesario. En el capítulo 5 de El arte de la guerra, titulado Sobre la firmeza, Sun Tzu explora cómo el uso inteligente de la fuerza y la organización eficaz de las tropas pueden determinar el éxito en la batalla.
El concepto de firmeza se refiere a la capacidad de concentrar y dirigir el poder de manera efectiva, ya sea en la ofensiva o en la defensa. Sansa enfatiza que la victoria depende no solo de la cantidad de tropas, sino de cómo éstas se movilizan y coordinan. Sansa utiliza la analogía de la energía acumulada y liberada, comparando un ejército bien dirigido con el movimiento de una piedra que rueda por una pendiente, aunque su velocidad inicial sea baja, una vez que se acumula ímpetu, su poder se vuelve imparable. De manera similar, un ejército que se mueve en perfecta coordinación adquiere una fuerza devastadora. Aquí, la clave no es la mera fuerza física, sino la correcta aplicación de esa fuerza en el momento y lugar adecuados. El concepto de firmeza implica la capacidad de mantener la cohesión y la disciplina en las filas. Sansa subraya la importancia de la unidad y de que las tropas actúen como un solo cuerpo, sin dispersarse ni perder su organización. El comandante debe ser capaz de infundir tanto miedo como confianza entre sus hombres, de modo que sigan sus órdenes sin dudar, y se mantengan firmes ante las adversidades. Además, Sansa introduce el concepto de formaciones y adaptabilidad. Un ejército debe ser capaz de cambiar su formación según las circunstancias del terreno o del enemigo. Esto significa que la firmeza no es sinónimo de rigidez, sino de una flexibilidad controlada que permite adaptarse a los cambios sin perder la cohesión y el propósito. Sansa también menciona el uso del engaño como una herramienta crucial. Al igual que en los capítulos anteriores, enfatiza la importancia de confundir y desorientar al enemigo. Un ejército que parece débil pero que en realidad es fuerte, o que parece desorganizado pero en verdad está listo para atacar en el momento justo, tiene una ventaja estratégica. La firmeza incluye la habilidad de mantener la apariencia de control total, mientras se esconde la verdadera intención. En cuanto a las tropas, Sansa observa que el uso efectivo de grandes y pequeñas fuerzas es un aspecto vital. Un ejército numeroso mal gestionado puede ser menos efectivo que una fuerza pequeña pero bien coordinada. Por lo tanto, el arte de la guerra radica en saber cuándo utilizar los distintos tipos de unidades y cómo hacerlo de manera que maximicen su impacto. El capítulo concluye destacando la importancia de la energía colectiva en la batalla. Sansa enseña que la clave no está en tener la fuerza más numerosa, sino en saber aprovechar y movilizar esa fuerza con precisión, obteniendo así el máximo provecho de las capacidades de las tropas. Por lo tanto, sobre la firmeza, expone el autor, cómo un ejército puede canalizar su fuerza de manera organizada y eficiente para maximizar su impacto en la batalla. Sansa pone énfasis en la coordinación, la flexibilidad, el engaño y el control total como ingredientes esenciales para la victoria. La firmeza no es solo fuerza bruta, sino la capacidad de aplicar esa fuerza de manera calculada y adaptativa. En el capítulo 6 de El arte de la guerra, titulado Sobre lo lleno y lo vacío, Sansa se enfoca en la importancia de aprovechar las oportunidades y los espacios estratégicos, tanto en el campo de batalla como en la mente del enemigo. El concepto de lleno se refiere a las áreas o situaciones donde el enemigo está preparado y fuerte, mientras que vacío representa las zonas o momentos donde el enemigo es débil o vulnerable. Sansa enseña que el éxito depende de atacar el vacío y evitar el lleno, utilizando de manera inteligente los recursos y las posiciones para maximizar las posibilidades de victoria. El principio básico del capítulo es que un comandante hábil no enfrenta la fuerza del enemigo de manera directa. En cambio, debe evitar las posiciones donde el enemigo está fuerte o preparado, lleno, y atacar donde el adversario está desprevenido o débil, vacío. Esta estrategia permite que un ejército conserve sus recursos y minimice las bajas, aprovechando las debilidades del enemigo en lugar de enfrentarlo de manera frontal. Sansa resalta la importancia de la velocidad y la sorpresa en la guerra. Un ejército debe ser capaz de moverse rápidamente y con agilidad para aprovechar los momentos en los que el enemigo no está preparado. De manera similar, el engaño sigue siendo un tema central. El comandante debe hacer creer al enemigo que su ejército está lejos cuando en realidad está cerca, o que es débil cuando en realidad es fuerte, desorientándolo y llevándolo a tomar decisiones erróneas. Otro concepto crucial que Sansa introduce es el uso eficiente de los recursos y la capacidad de adaptación. El buen comandante no despliega todas sus fuerzas al mismo tiempo, sino que reserva parte de ellas para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Sansa aconseja que se mantenga al enemigo en un estado constante de incertidumbre, de modo que no pueda predecir dónde y cuándo atacará. Esto le da al ejército la ventaja de la iniciativa. Sansa también hace hincapié en la importancia de ocultar las propias intenciones.
El éxito en la guerra, según él, depende de mantener al enemigo en la oscuridad con respecto a los verdaderos planes y movimientos. Para ello, es necesario que un ejército controle su propia información y use el engaño para manipular la percepción del enemigo. De esta manera, el comandante puede atacar cuando el enemigo está desprevenido, maximizando las probabilidades de victoria. El concepto de vacío no solo se refiere a los espacios físicos, sino también a los momentos de debilidad mental o emocional del enemigo. Sansa enseña que un buen comandante debe aprovechar cualquier vacilación, confusión o falta de preparación en el oponente. Así, la guerra no es solo una cuestión de fuerza física, sino también de astucia y percepción. Así que, el capítulo, sobre lo lleno y lo vacío, destaca la importancia de atacar donde el enemigo es débil y evitar las confrontaciones directas donde es fuerte. Sansa subraya que la clave de la victoria está en la rapidez, la sorpresa, el engaño y la capacidad de adaptación. El buen comandante es aquel que puede explotar las vulnerabilidades del enemigo mientras protege sus propias fuerzas, utilizando el vacío estratégico para ganar ventaja y asegurar el éxito. En el capítulo 7 de El arte de la guerra, titulado Sobre el enfrentamiento directo e indirecto, Sansa explora cómo el éxito en la guerra depende de combinar de manera inteligente las acciones directas, frontal e indirectas, tácticas no convencionales o engañosas. La clave para dominar el arte de la guerra es saber cuándo usar cada tipo de confrontación y cómo alternarlas para confundir y desorientar al enemigo. Sansa comienza diferenciando entre el enfrentamiento directo, que implica un ataque frontal y visible, y el enfrentamiento indirecto, que se basa en maniobras sorpresivas o acciones que desvían al enemigo de la verdadera intención del ejército. Si bien el enfrentamiento directo es necesario en ciertos momentos, es el uso hábil de las tácticas indirectas lo que puede cambiar el curso de una batalla. Las tácticas indirectas permiten atacar al enemigo cuando está desprevenido y vulnerable, evitando así un choque frontal que puede resultar costoso en términos de recursos y vidas. El principio central de este capítulo es la importancia de variar las tácticas. Sansa explica que las combinaciones de lo directo y lo indirecto son prácticamente infinitas, y un comandante hábil debe ser capaz de alternarlas de manera fluida para mantener al enemigo en un estado de constante incertidumbre. Al variar los ataques, un ejército puede crear confusión y desorientación en el adversario, llevándolo a cometer errores. Sansa también introduce la idea de aprovechar el momento en la batalla. Un buen comandante sabe cuándo es el momento oportuno para usar una táctica directa y cuándo recurrir a una indirecta. El momento adecuado puede hacer que una fuerza pequeña derrote a una mayor, o que un ejército aparentemente débil supere a uno más fuerte. La capacidad de anticipar el momento correcto es lo que distingue a un líder excepcional de uno común. Otro tema importante en este capítulo es la necesidad de aprovechar el terreno y las circunstancias. Sansa subraya que el terreno puede ser tanto un aliado como un enemigo, y el comandante debe usarlo a su favor. Un ataque directo puede ser más efectivo si se lanza desde una posición ventajosa, mientras que las maniobras indirectas pueden desorientar al enemigo si se aprovechan las características del terreno, como colinas, valles o ríos, para ocultar las intenciones. Sansa menciona que, en un ejército bien entrenado, las tropas responden a las órdenes como si fueran una sola entidad. La coordinación entre las diferentes unidades es crucial para combinar de manera efectiva las tácticas directas e indirectas. La unidad y la cohesión dentro del ejército permiten a un comandante explotar rápidamente las debilidades del enemigo y cambiar de táctica según sea necesario. El capítulo también recalca que el enfrentamiento directo es previsible, mientras que el indirecto es sorpresivo. Por lo tanto, el comandante debe esforzarse por mantener al enemigo en una situación de incertidumbre, siempre sin saber exactamente qué esperar. La sorpresa es uno de los elementos más poderosos en la guerra, y la combinación de lo directo y lo indirecto permite mantener esta ventaja. En el capítulo 8 de El arte de la guerra, titulado Sobre los 9 cambios, Sansa ofrece una serie de principios estratégicos para guiar a los comandantes en la toma de decisiones durante la guerra. El enfoque principal de este capítulo es la adaptabilidad y la flexibilidad en el campo de batalla. Sansa enseña que un buen líder debe estar preparado para ajustar su estrategia en función de las circunstancias cambiantes, evitando la rigidez y los planes fijos que podrían llevar al desastre. Sansa introduce la idea de los 9 cambios, que no se refiere a cambios específicos, sino a una serie de posibles adaptaciones que un comandante debe tener en cuenta según las diferentes situaciones que enfrente.
Cada cambio o adaptación surge de la necesidad de ajustarse a las condiciones del terreno, las fuerzas del enemigo, el estado del propio ejército y otros factores. La clave para un liderazgo exitoso es la capacidad de evaluar estos factores de manera constante y ajustar el curso de acción en consecuencia. Un principio importante del capítulo es que los comandantes deben evitar el apego a una estrategia fija. Un ejército que sigue una sola táctica o plan sin considerar las circunstancias se vuelve predecible y vulnerable. Sansa enfatiza que cada situación de batalla es única, y lo que funciona en un escenario puede ser desastroso en otro. Por eso, la flexibilidad en la toma de decisiones es fundamental. Sansa también subraya que un buen líder debe saber cuándo evitar ciertos movimientos o acciones. Por ejemplo, aconseja no avanzar contra una colina bien defendida, no atacar a un enemigo que finge retirarse y no perseguir a un enemigo que se ha retirado a su territorio. Estas recomendaciones ilustran la importancia de la prudencia y de evitar acciones impulsivas que pueden llevar a una trampa o a una situación desfavorable. Otra enseñanza clave de este capítulo es que un comandante debe conocer tanto las fortalezas como las debilidades de sus propias tropas y del enemigo. Sansa advierte que el orgullo y la impulsividad pueden llevar a decisiones equivocadas, y que un buen líder no se deja llevar por el deseo de gloria o venganza, sino que actúa de manera racional y calculada. Un comandante debe ser cauteloso en la victoria, evitando que la euforia lo lleve a cometer errores, y resiliente en la derrota, adaptando rápidamente su estrategia a la nueva situación. Sansa también menciona que un líder debe tener la capacidad de dar órdenes que se adapten a la moral y las condiciones de sus soldados. El comandante que no comprende las capacidades o el estado de ánimo de sus tropas corre el riesgo de exigir más de lo que pueden dar, lo que puede llevar a la desmoralización o el colapso. El capítulo concluye con la idea de que un líder sabio no solo debe adaptarse a las circunstancias, sino también aprovechar cualquier oportunidad que surja. Las oportunidades en la guerra son fugaces, y un comandante debe estar siempre alerta para aprovechar el momento adecuado, ya sea para atacar, retirarse o reagruparse. En el capítulo 9 de El arte de la guerra, titulado Sobre la distribución de los medios, Sansa aborda cómo un comandante debe manejar y organizar sus recursos para obtener la máxima eficacia en la guerra. El enfoque principal de este capítulo es la gestión de las fuerzas y los suministros de manera estratégica para asegurar que el ejército esté en condiciones óptimas para enfrentar al enemigo. Sansa comienza destacando la importancia de la planificación y la organización en la distribución de los recursos. El comandante debe ser capaz de asignar las fuerzas y los suministros de manera que maximicen la capacidad de combate del ejército. Esto implica una distribución inteligente y equitativa de los recursos, teniendo en cuenta tanto las necesidades inmediatas como las futuras. El capítulo hace hincapié en que la distribución debe basarse en la comprensión del terreno y de las características del enemigo. Sansa sugiere que un comandante debe ajustar la disposición de sus fuerzas de acuerdo con la naturaleza del campo de batalla y las condiciones de su entorno. Por ejemplo, en terrenos difíciles, puede ser necesario distribuir las tropas de manera diferente a la de un campo llano para aprovechar al máximo las ventajas del terreno y minimizar las desventajas. Un principio clave es la concentración y dispersión de las fuerzas. Sansa enseña que un ejército debe ser capaz de concentrar sus fuerzas en puntos decisivos y dispersarlas cuando sea necesario para cubrir amplias áreas o realizar maniobras estratégicas. La capacidad de cambiar rápidamente entre concentración y dispersión es crucial para mantener la flexibilidad y responder eficazmente a las acciones del enemigo. El capítulo también aborda la importancia de mantener las líneas de suministro seguras y eficientes. Un ejército no puede funcionar sin un suministro adecuado de alimentos, equipo y municiones. Sansa destaca que la gestión de los suministros debe ser tal que no se convierta en una carga para el ejército ni para el país que lo apoya. Los suministros deben ser gestionados de manera que respalden la movilidad y la capacidad de combate sin generar problemas logísticos adicionales. Sansa sugiere que el comando debe ser cuidadoso al utilizar los recursos, evitando el derroche y asegurando que cada unidad esté bien equipada y entrenada. Una mala distribución de los recursos puede llevar a la desorganización y debilitar la capacidad del ejército para llevar a cabo operaciones efectivas. Por lo tanto, la eficiencia en el uso de los recursos es vital para el éxito en el campo de batalla. Otro aspecto importante del capítulo es la necesidad de que el comandante conozca bien a sus propias tropas. Sansa enfatiza que un líder debe ser consciente de las fortalezas y debilidades de cada unidad para distribuir los recursos de manera que se maximicen las capacidades individuales y colectivas.
La moral y el bienestar de las tropas también deben ser considerados al distribuir los recursos, ya que un ejército bien cuidado y motivado es más efectivo en combate. El capítulo concluye con la idea de que la distribución de los medios no es solo una cuestión de logística, sino también de estrategia. Un buen comandante debe ser capaz de ajustar la distribución de sus recursos en función de las circunstancias cambiantes, asegurando que el ejército esté siempre en la mejor posición para aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos. En el capítulo 10 de El arte de la guerra, titulado Sobre la topología, Sansa explora la importancia del terreno y su influencia en la estrategia militar. La topología, o el estudio del terreno, es esencial para planificar y ejecutar operaciones militares efectivas. Este capítulo detalla cómo las características físicas del campo de batalla afectan las decisiones tácticas y estratégicas, y cómo un comandante debe utilizar el conocimiento del terreno para su ventaja. Sansa comienza destacando que el terreno puede ser un factor decisivo en la guerra. El conocimiento profundo de las características del terreno permite a un comandante aprovechar sus ventajas y minimizar las desventajas. Las diferentes formaciones del terreno, como colinas, valles, ríos y caminos, tienen implicaciones significativas para el movimiento de las tropas, la planificación de las maniobras y la disposición de los recursos. Sansa clasifica el terreno en varias categorías y proporciona directrices sobre cómo manejarlas. Sansa enfatiza que la comprensión del terreno no solo afecta la estrategia de combate, sino también la logística y la administración de los recursos. Un buen comandante debe considerar cómo el terreno impactará la distribución de los suministros, el movimiento de las tropas y la capacidad para realizar maniobras tácticas. La elección de las rutas de avance y retirada, así como la ubicación de los campamentos y fortificaciones, debe basarse en un análisis detallado del terreno. El capítulo también subraya la importancia de adaptarse a las condiciones cambiantes del terreno. Un comandante que se basa únicamente en un conocimiento previo del terreno puede ser sorprendido por cambios inesperados. La flexibilidad para ajustar las tácticas según las condiciones del terreno es esencial para mantener una ventaja estratégica. Sansa destaca que el conocimiento del terreno debe ir acompañado de una planificación cuidadosa y una ejecución precisa. La capacidad para anticipar y responder a los movimientos del enemigo en relación con el terreno puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Un comandante que domina la topología puede explotar las debilidades del enemigo y fortalecer sus propias posiciones, mientras que uno que ignora estos factores puede encontrarse en desventaja. En el capítulo 11 de El arte de la guerra, titulado Sobre las clases de terreno, Sansa clasifica y analiza diferentes tipos de terreno y sus implicaciones para la estrategia militar. Este capítulo profundiza en cómo las características del terreno influyen en la planificación y ejecución de las operaciones militares, y proporciona directrices para maximizar las ventajas y minimizar las desventajas asociadas con cada tipo de terreno. Sansa identifica 6 tipos principales de terreno, cada uno con sus características y consideraciones estratégicas. Los terrenos accesibles. Este tipo de terreno es llano y fácil de atravesar, lo que permite una gran movilidad para las tropas. En terreno accesible, las maniobras rápidas y la flexibilidad son esenciales. Sansa aconseja que en este tipo de terreno, un ejército debe ser ágil y estar preparado para moverse rápidamente para atacar o retirarse según las circunstancias. Los terrenos complicados. Incluye áreas que presentan obstáculos moderados, como colinas suaves, campos de cultivo y bosques dispersos. Aunque este terreno es más complicado que el terreno llano, aún permite cierta movilidad. Sansa recomienda que un comandante en terreno complicado utilice la estrategia de aprovechar las áreas más ventajosas y maniobrar con cuidado para superar los obstáculos. Los terrenos confusos. Se refiere a áreas donde la visibilidad es limitada y el terreno es irregular, como bosques densos y zonas de matorrales. En terreno confuso, la planificación debe incluir el reconocimiento detallado y la adaptación a las condiciones cambiantes. Sansa sugiere que un comandante en terreno confuso debe ser paciente y evitar la precipitación, utilizando el terreno para ocultar las propias intenciones y estrategias. Los terrenos restringidos. Incluye áreas donde el movimiento está severamente limitado por obstáculos naturales o artificiales, como ríos caudalosos, montañas escarpadas y fortificaciones. En terreno restringido, la estrategia debe centrarse en controlar los puntos de acceso y utilizar el terreno a favor para protegerse de los ataques y limitar las opciones del enemigo.
Sansa recomienda fortificar las posiciones y planificar cuidadosamente las maniobras para evitar quedar atrapado. Los terrenos peligrosos. Se refiere a áreas que presentan riesgos significativos, como terrenos inestables, campos minados o zonas propensas a desastres naturales. En terreno peligroso, un comandante debe ser extremadamente cauteloso y realizar un reconocimiento exhaustivo para evitar trampas y emboscadas. Sansa aconseja que se eviten los terrenos peligrosos siempre que sea posible, y que, si se debe atravesar uno, se haga con la máxima precaución y preparación. Los terrenos beneficiosos. Este tipo de terreno proporciona ventajas estratégicas significativas, como posiciones elevadas que ofrecen una vista amplia o áreas de acceso fácil que permiten un rápido despliegue de tropas. En terreno beneficioso, un comandante debe aprovechar las ventajas que ofrece, asegurando el control de las áreas clave y utilizando el terreno para obtener una ventaja táctica y estratégica. Sansa subraya que, en cada tipo de terreno, el conocimiento detallado y el análisis son cruciales. Un comandante debe adaptar su estrategia y táctica al terreno específico en el que se encuentra, utilizando las características del terreno para maximizar las propias ventajas y explotar las debilidades del enemigo. La flexibilidad y la capacidad de ajustarse a las condiciones del terreno son esenciales para el éxito en la guerra. Además, Sansa destaca que la habilidad para manipular y aprovechar el terreno no solo depende de la elección de la ubicación, sino también de cómo se utilizan las tropas y los recursos en relación con ese terreno. La planificación estratégica debe tener en cuenta cómo el terreno afecta el movimiento de las tropas, la logística y las maniobras tácticas. En el capítulo 12 de El arte de la guerra, titulado Sobre el arte de atacar por el fuego, Sansa explora el uso del fuego como una herramienta estratégica en la guerra. Este capítulo detalla las formas en que el fuego puede ser empleado para desestabilizar al enemigo y obtener ventajas tácticas. Sansa ofrece una visión sobre las condiciones en las que el ataque por el fuego puede ser efectivo y cómo debe ser utilizado con precisión y cuidado. Sansa explica que el fuego puede ser un arma poderosa cuando se utiliza adecuadamente, pero su uso también conlleva riesgos. El ataque por el fuego tiene varias aplicaciones, como las siguientes. Destruir suministros y recursos. El fuego puede ser utilizado para destruir los suministros del enemigo, como alimentos, municiones y equipos. Al quemar estos recursos, se debilita la capacidad del enemigo para sostener su ejército y se crea desorden en sus líneas de suministro. Desorganizar y desmoralizar. El ataque por el fuego puede causar pánico y desorganización entre las tropas enemigas. La destrucción de sus campamentos, almacenes y viviendas puede llevar a la confusión y al desánimo, reduciendo la efectividad del enemigo en combate. Destruir infraestructura. En algunos casos, el fuego puede ser utilizado para destruir infraestructuras clave, como puentes, fortificaciones y carreteras. Esto puede dificultar los movimientos del enemigo y bloquear sus rutas de escape o refuerzos. Sansa ofrece directrices sobre cuándo y cómo utilizar el ataque por el fuego, las cuales son las siguientes. Condiciones favorables. El ataque por el fuego es más efectivo en condiciones secas y ventosas. Las condiciones meteorológicas juegan un papel crucial en la propagación del fuego, y el viento puede ayudar a extenderlo rápidamente. Sansa advierte que un ataque por el fuego debe ser planificado de manera que aproveche las condiciones naturales para maximizar su impacto. Sincronización y planificación. Sansa enfatiza que el ataque por el fuego debe ser cuidadosamente planeado y sincronizado con otras operaciones militares. Debe utilizarse en el momento adecuado para aprovechar la sorpresa y la confusión. Un ataque mal planificado puede volverse en contra del atacante, causando daños a sus propias tropas o recursos. Uso combinado. El ataque por el fuego debe ser combinado con otras tácticas para ser más efectivo. Sansa sugiere que el fuego debe ser utilizado en conjunción con ataques directos, maniobras y otras formas de presión sobre el enemigo. Esto asegura que el ataque por el fuego tenga un impacto más profundo y duradero. Precaución y control. Sansa advierte sobre los riesgos asociados con el uso del fuego. Un ataque por el fuego debe ser controlado para evitar que se vuelva incontrolable o que cause daños colaterales a los propios recursos y tropas. La seguridad y la previsión son esenciales para minimizar los riesgos. Reconocimiento y adaptación. Es fundamental realizar un reconocimiento detallado del terreno y las condiciones antes de llevar a cabo un ataque por el fuego.
Sansa aconseja que el comandante adapte su estrategia de ataque por el fuego en función de las características específicas del terreno y del enemigo. Sansa concluye que el ataque por el fuego es una técnica poderosa pero que debe ser utilizada con prudencia y precisión. La clave para su éxito radica en la planificación cuidadosa, la sincronización con otras tácticas y la adaptación a las condiciones del entorno. El uso efectivo del fuego puede desestabilizar al enemigo y crear una ventaja estratégica significativa, pero el mal manejo puede tener consecuencias negativas para el propio ejército. En el capítulo 13 de El arte de la guerra, titulado Sobre la concordia y la discordia, Sansa explora la dinámica de la unidad y la división dentro del ejército y su impacto en la efectividad de las operaciones militares. Este capítulo se centra en cómo la armonía y la discordia entre las tropas y el comandante afectan el éxito en la guerra. Sansa comienza destacando la importancia de la concordia, o la unidad y la cohesión dentro del ejército. La armonía entre los soldados, los oficiales y el comandante es esencial para el funcionamiento eficiente del ejército y para alcanzar los objetivos estratégicos. Un ejército unido trabaja de manera más efectiva, responde mejor a las órdenes y mantiene una moral alta. Sansa sugiere que la concordia se logra mediante una buena comunicación, la creación de un sentido de propósito común y el establecimiento de una relación de confianza entre el comandante y las tropas. Por otro lado, Sansa también advierte sobre los efectos perjudiciales de la discordia, o la falta de unidad y cooperación. La discordia puede surgir debido a conflictos internos, falta de liderazgo o problemas de comunicación. Cuando un ejército está dividido, se debilita su capacidad de combate y se vuelve más susceptible a las derrotas. La discordia entre las tropas puede llevar a desorganización, falta de disciplina y una disminución en la moral, lo que afecta negativamente el desempeño en el campo de batalla. Un aspecto clave del capítulo es la relación entre el comandante y sus tropas. Sansa señala que un líder efectivo debe ser capaz de unir y motivar a sus tropas, creando un ambiente en el que todos trabajen juntos hacia un objetivo común. La autoridad y el respeto del comandante son fundamentales para mantener la concordia y asegurar que las tropas sigan las órdenes de manera efectiva. Sansa también aborda la importancia de la comunicación clara y efectiva. La falta de comunicación puede llevar a malentendidos, confusión y discordia. Un buen comandante debe asegurarse de que las órdenes sean comprendidas claramente y de que haya un flujo constante de información entre los diferentes niveles del ejército. La transparencia y la claridad en la comunicación ayudan a prevenir la discordia y a mantener la cohesión. Además, Sansa menciona la importancia de gestionar los conflictos internos de manera adecuada. Los conflictos y desacuerdos son inevitables en cualquier grupo grande, pero el comandante debe ser capaz de manejarlos de manera que no afecten la unidad general del ejército. Esto puede implicar resolver disputas de manera justa, mediar en conflictos y tomar medidas para restaurar la armonía cuando sea necesario. El capítulo también hace hincapié en el papel del liderazgo en la creación y el mantenimiento de la concordia. Un comandante que muestra interés en el bienestar de sus tropas, que es justo en sus decisiones y que reconoce los logros de sus soldados contribuye a una atmósfera de unidad y cooperación. La empatía y la habilidad para inspirar confianza son cualidades importantes para un líder que desea mantener la concordia dentro de su ejército.